Bosques de historias. Desde Panamá hasta México, los pueblos indígenas y comunidades locales que protegemos los bosques te damos la bienvenida. Nuestras historias son nuestra alma, así que queremos compartirlas contigo. Esperamos que después de escucharlas nos conozcas un poco mejor. Desde la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales te invitamos a escuchar la segunda temporada de Bosques de Historias, donde compartiremos cómo nos enfrentamos al COVID-19 desde la medicina tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, desde México hasta Panamá. Cada episodio será contado por mujeres que lideraron los protocolos de atención comunitaria durante la pandemia, desde sus conocimientos ancestrales. Mi nombre es Paulina Parr, soy de Totonicapán, soy del idioma maya quiché. Muy buenas tardes y es un gusto a todas las compañeras. Mi nombre es Juana Sisimic-Cinto, soy la presidente de la Coordinadora de Mujeres de la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala. Y es un gusto estar acá compartiendo. En estas fechas pues vamos a empezar a reforestar en pequeñas escalas en algunos departamentos donde está fuerte nuestra organización de mujeres. Muy buenas tardes, compañeras, un saludo cordial. Mi nombre es María Pedro de Pedro, soy maya hablante de Ranjobán, del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala. Mucho gusto y un abrazo para cada uno de ustedes. Buenas tardes a cada uno de ustedes, mi nombre es Erlinda Matías. Mucho gusto a cada uno de ustedes. En relación al uso de nuestras plantas medicinales, pues son conocimientos ancestrales que se ha venido transmitiendo a través de generaciones a generaciones. Prueba de ella, a mí, mi abuelita, mi bisabuelita, tuve la oportunidad de contar con mi bisabuelita por parte paterna, ¿verdad? Me llamaba la atención desde pequeña, me quedaba sentada en la cocina a altas horas de la noche, ahí frente de un fuego, y ella nos contaba historias, nos contaba también lo de las plantas medicinales. Me dice que se presentaba cualquier dolor de estómago, pues ella ya sabe qué plantas medicinales que nos iba a dar. Yo por lo menos yo aprendí con mi madre, y esto le digo ya cuántos años ya. Yo pues ya tengo mis años y ya pues entonces tal vez en aquel entonces es por situación económica, porque yo creo que eso no es vergüenza decirlo, es por situación económica que no se podía llevar a los hijos al médico, a la persona, a quien sea. Pues claro, eso mi mamá lo hacía con nosotros, con mis hermanos, conmigo cuando nos enfermábamos, y eso nos ayudaba, pues claro, y nos aliviaba, ya podíamos dormirnos en la noche y todo. Pues es un gran alivio esto, como dicen las compañeras, sí, son medicinas ancestrales que viene, pues mi mamá, ¿de quién aprendió? Por lógica, de mis abuelas, de mis abuelos. Ella lo practicó, hoy fecha yo lo practico a veces con mi señorita. En tiempo de pandemia se me puso malita y me acordé de mi madre. Dije, yo voy a hacer lo que ella hacía conmigo. Con relación al COVID, nosotros el que verdaderamente nos ayudó el jengibre. Lo hacíamos en rodaja fina y le poníamos la planta de la manzanilla, cebolla morada. Eso cocíamos nosotros, el ajo. Le poníamos y a hervir eso un buen rato, como que sale picante la bebida, entonces eso es eficaz. Eso nos ayudó a nosotros bastante. Y el eucalipto, pues nosotros lo quemábamos en la casa. Pues diríamos nosotros que en familia, pues no nos dio fuerte. 2 días de tomar ese agüita, pues gracias a Dios, pues nos liberamos. El año pasado en mi familia 3 personas estuvieron ahí sí en puntos graves de COVID-19. Estuvimos tratándolo con medicina y más con medicina tradicional, con plantas medicinales.
por el tema del miedo de ir al hospital, ¿va? Entonces yo creo que estaban saturados. Pues lo mejor fue tomar en cuenta nuestras recetas tradicionales. Entonces yo creo que sí nos funcionó bien. Y pues yo tengo una receta que no es tan difícil de encontrar. Pues las plantas, si no las tenemos en casa, pues las podemos encontrar en los mercados cercanos. Yo creo que muchos conocen el jengibre, el limón, el eucalipto, la verbena y el café. Pues haciendo una mezcla de ellos solo tendría que explicar más o menos cómo se hace si en algún momento fuera necesario. Y pues tomándolo 3 veces al día. Y pues nosotros también dentro de toda la familia pues lo estuvimos tomando para poder prevenir la enfermedad. Recetas hay varias que son caseras, a la cual pues nos ayudó en la pandemia, pero hay una que nosotros utilizamos aquí en el área de Totonicapán para la temperatura. Cuando hay mucha temperatura, nosotros buscamos un manojito de ruda. También buscamos unas 9 rosas blancas. Se busca y se hierve el agua. Se apaga la ruda juntamente con la rosa. Se deja unos 5 minutos para que se entibie el agua y de ahí se hacen los lavados de pies de rodilla para abajo. Mire que ese es un medicamento eficaz, porque eso sí ayuda a bajar la temperatura, mejora a la paciente, podría decir. Esta enfermedad, el COVID, yo creo que eso nos hizo a regresar a nuestras plantas medicinales, que son muy eficaces también. Hicimos una sistematización en el año 2009 con comadronas y lideresas comunitarias sobre plantas medicinales. Y este documento, déjame decirles que esta sistematización de conocimientos de nuestras abuelas y abuelos pues nos sirvió bastante, la cual vino a fortalecer también la alimentación de nuestra gente en el momento del COVID y las plantas medicinales. Y me ha motivado mucho realmente cuáles son las otras plantas que por supuesto nuestras abuelas practicaban algunas, pero no todas pues, y cuáles serán los otros conocimientos de las otras abuelas que tienen sobre el uso de nuestras plantas medicinales. He venido fortaleciendo mis conocimientos cada vez más, también con nuestras abuelas y abuelas en las comunidades y donde se impulsó esta sistematización de conocimientos de las comadronas con el uso de las plantas medicinales. Ya he aprendido muchas de ellas y prueba de ella también surgió esta nueva oportunidad. Nos hemos dado cuenta que no solo es nuestras plantas medicinales, sino que también las hierbas nativas que están en peligro de extinción. Hay valiosos conocimientos que también no se percata que también se está perdiendo, pero con estos trabajos, estas sistematizaciones, al documentarlo, pues también esto es una herramienta básica para nosotros y para nuestras nuevas generaciones para poder seguir fortaleciendo, socializando todas las recetas que han surgido desde los conocimientos ancestrales de las abuelas y abuelos de las diferentes comunidades. Todas las mujeres, todas, contamos con un pequeño jardín en casa. Y muchas veces estas plantas salen por naturaleza, ¿verdad? En los jardines. Por ejemplo, el apazote se mantiene prácticamente en todos los jardines. Serían las hierbas básicas, ¿verdad? Como la albahaca, el romero, el apazote, las hierbabuenas. Son las más importantes para cualquier malestar, ¿verdad? Por ejemplo, el albahaca es buenísimo cuando la boca del estómago se siente inflamado o cuando hay alguna pequeña infección. El té de albahaca es muy bueno. Entonces, es importante, ¿verdad?, tener nuestras hierbas en nuestros jardines para poder tenerlo así con facilidad y tenerlo a la mano para cualquier emergencia. Como pueblos indígenas tenemos que mantener nuestros huertos de plantas medicinales y huertos de hortalizas, los cuales que también nos permite mantener también esa buena alimentación, un enfoque agroecológico. Eso garantiza un 100% lo que estamos consumiendo.
es producto nutritivo y orgánico. Y muchas gracias, un saludo para cada uno de ustedes. Bosques de Historias es un esfuerzo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.